Son de noticias, preocupan las cifras de construcción de vivienda en el país. Vamos a revisar estas cifras en los últimos 12 meses. Las ventas bajaron un 34%. Están viendo ustedes el gráfico. Las iniciaciones se han contraído en 31% y los lanzamientos cayeron en un 41%. Pues vamos a hablar de este tema, de estas cifras y estos indicadores que son muy preocupantes para el país. Hasta ahora aquí en Noticias RCN nos acompaña el presidente de Camacol Nacional, Guillermo Herrera. Doctor Herrera, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Maritza, buenos días. Juan Eduardo, gracias por la invitación. Me alegra mucho verlo, doctor Guillermo, ¿cómo está? Igualmente, bien, bien. La vivienda no tan bien, pero, sí. pero todos con ánimo para seguir adelante. Mire, uno ve estas cifras y a uno le preocupan. Uno dice, bueno, el sector está en rojo, pero el tema detrás de todo esto es algo que preocupa aún más y es que esto afecta el empleo. ¿Cómo es que afecta el empleo? Maritza, sí, ya el sector de la construcción empieza a perder capacidad para generar empleo. Si uno quisiera medirlo en términos de promedios mensuales de generación de empleo, Juan Eduardo, nosotros podemos decir que para el año 2022, que fue un año bueno, este sector generaba en promedio cada mes 60.000 empleos más o menos. Para el 2023 perdimos 2/3 partes de la capacidad de generación de empleo porque se generaban apenas 19.000 empleos mensuales. Y ya vimos que arrancamos el año, cifras del DANE nos muestran que a febrero se perdieron 55.000 empleos en el sector. Entonces, este deterioro... Casi todo. Pues este es un sector que llegó a generar 1,5 millones, más de 1,5 millones de empleos directos. Más encadenamiento con otros sectores, ¿no? Por ejemplo, productores de insumos, transporte, logística, puede generar 2,5 millones de empleos indirectos adicionales. Entonces, si cae la construcción, cae el empleo y eso es muy importante porque el 70% de esas personas que trabajan en la construcción son personas que tienen niveles bajos de capacidad de formación. Es decir, las personas que trabajan en obra, que en promedio ganan un salario o 2 salarios mínimos y que hacen mercado con lo que ganan en este sector de la construcción, claro, que hoy está de capa caída. Claro, el empleo es el gran jalonador de la economía, de cualquier economía, y sí, en la construcción el que más emplea. Doctor Herrera, mire, hablemos ahora de esos hogares que han desistido de hacer estos negocios. ¿Cuántas personas han renunciado a esa idea de poder comprar casa? Bueno, este es otro síntoma que es preocupante y que debería preocuparnos a todos. Y triste, además. Y muy ¿no? triste, además, claro, porque es que es el drama de muchas familias que empezaron a ahorrar para una cuota inicial, que firmaron una promesa de compraventa, que empezaron a pagar su casa, a esperar a que se la entregaran, y en algún momento del proceso les tocó bajarse del negocio. A marzo de este año, durante los últimos 12 meses, vemos que más de 30.000 hogares en Colombia tuvieron que desistir de su compra de vivienda. La cifra, 30.000. Más de 30.000, Juan Eduardo, en los últimos 12 meses. Vivienda de interés social, solo vivienda de interés social. Sí. Un año atrás habían sido 20.000, es decir, que hubo un incremento del 50% en el número de hogares. En el último año son 50.000. 30.000 y 20.000 y 50.000. No, 20.000, creció más, se va acumulando, tenemos 30.000 acumulados a este momento. Si uno mirara pues a lo largo de estos años, hay que decir que ha habido una cola grande de hogares que desisten. Ahora, hay que decir las razones. Gran parte ha sido, obviamente, por el tema de las tasas de interés que han subido. Todos sabemos que con el crecimiento de la inflación, las tasas llegaron a unos niveles muy altos que no le permitieron a los hogares seguir pagando. Pero en Camacol hicimos una evaluación. Venga, ¿y qué pasa con los cambios de la política de vivienda? ¿Eso cómo afectó las decisiones de los hogares para bajarse del negocio? Y encontramos que fue la principal razón. Más del 30%, el 31% para ser exactos, de los hogares que desistieron, lo hicieron por los cambios en el programa de subsidios de Mi Casa Ya, o porque no tenían el Sisbén, o porque el Sisbén se demoró, o porque cuando salió el Sisbén el puntaje les cambió el monto del subsidio al que tenían derecho y ya no tenían tanta financiación. No les alcanzaba. Ya no les alcanzaba. O simplemente porque quedaron por fuera de los criterios de calificación del Sisbén, aunque ganaran menos de 4 o menos de 2 salarios mínimos. Doctor Herrera, ¿ustedes han entrado en una especie o han podido entablar alguna especie de diálogo con el gobierno nacional para que estas cifras y estos datos, estos indicadores que estamos viendo en rojo puedan cambiar? ¿Qué tipo de diálogo hay con la ministra de Vivienda para poder salir digamos, de este estancadero en el sector de la construcción? Y también, ¿qué está pasando? ¿Qué programas regionales hay con gobernadores o alcaldías? Bueno, Maritza, esa es una pregunta importante porque nos genera mucha incertidumbre,
uno ve posiciones distintas al interior del gobierno. Por un lado, uno ve que en el Ministerio de Vivienda se considera que el sector anda bien, que está en un proceso de estabilización, pero la verdad es que llevamos 21 meses de caídas continuas en las ventas, 13 meses de caídas continuas en las iniciaciones de obra, vemos el deterioro del empleo, el incremento de los desistimientos, y por ese lado pues pareciera que tienen un diagnóstico equivocado de las cosas. Por el otro lado, vemos al ministro o al Ministerio de Hacienda señalando que este sector está en cuidados intensivos y se han anunciado paquetes de reactivación que quisiéramos ver. Yo creo que aquí lo importante es, entre todos, buscar soluciones que permitan reactivar esa tendencia tan grande en las caídas que hoy nos muestran para estos últimos 12 meses, que ventas y lanzamientos caen por encima del 30%, que claramente, como hemos dicho acá, afecta al empleo. Entonces, sí hay como una dificultad para tener una opinión unificada al interior del gobierno sobre qué es lo que está pasando en el sector. Pero mientras tanto, se siguen cayendo las ventas, se sigue deteriorando el empleo y cada vez más hogares que estaban haciendo un esfuerzo para comprar vivienda ven cómo se les va esfumando ante la imposibilidad de acceder de manera efectiva a un subsidio. Eso me parece tan complicado y tan grave como tan triste. Estábamos hablando con usted, doctor Herrera, aquí, fuera de cámara. Trae la edición impresa del Diario de la República hoy la ejecución de los ministerios de Igualdad, Vivienda, entre otras cosas, e Interior, que han sido realmente muy bajos. Ahí está, puede ser gran parte del problema, porque la ejecución del ministerio pues no se mueve. Esta es una parte del problema, Juan Eduardo. Claramente los niveles de ejecución del Ministerio de Vivienda son de los más bajos de todo el gobierno nacional. Ahí lo muestra el informe de la Contraloría, creo que está por debajo de un 1%. Para el año pasado, el Fondo Nacional de Vivienda, que es la entidad que administra los recursos del subsidio, ejecutó alrededor de un 40% de su presupuesto. Entonces, con estos niveles de ejecución tan bajos, pues la posibilidad de reactivar el sector todavía es más difícil. Pero además de eso, es que están faltando recursos también. Están faltando recursos porque a la fecha, hoy tenemos un descalce entre el número de subsidios que tiene el programa de Mi Casa Ya. Para explicarle a la audiencia, Mi Casa Ya tiene dos tipos de beneficios. Un subsidio a la cuota inicial, que puede ser un subsidio hasta de 30 salarios mínimos, es decir, 39 millones de pesos. Y el hogar que entra en ese programa también tiene un beneficio adicional, que es un subsidio a la tasa de interés para que la cuota del crédito mensual le baje en promedio un 30% durante los primeros 7 años del crédito. Resulta que de los primeros subsidios tenemos 50.000 para este año, pero de los segundos faltan 17.000 y no se puede ejecutar el programa si no concurren los dos subsidios para poder ejecutar. Claro. Tú no puedes desembolsar uno si no tienes el otro. El otro aprobado. Y eso pasó en el 2022, pasó en el 2023 y está pasando en el 2024. No, la situación es muy compleja entonces. Pues ahí está. Con razón estamos viendo estas cifras en caída, los 13 rubros que estábamos viendo aquí comenzando esta entrevista. Sí, así es. Y bueno, Maritza, aprovecho acá, me preguntaba usted, las entidades territoriales. Desde Camacol hemos venido trabajando a nivel nacional. Nosotros tenemos presencia en 21 departamentos del país y Bogotá, y hay algo que nos ha sorprendido gratamente, y es el esfuerzo que están haciendo los nuevos alcaldes y los nuevos gobernadores por apostarle a la vivienda nueva. Tradicionalmente los alcaldes y los gobernadores iban por el mejoramiento de vivienda, pero ahora, frente a la necesidad de reactivar el empleo también en sus regiones, están haciendo apuestas que lo que nos muestran hoy en un consolidado, de toda la suma de esos subsidios, tendríamos más de 100.000 subsidios complementarios a los de la nación en algunos territorios del país, alcaldías y gobernaciones, con una inversión que va a superar 1,5 billones de pesos. Lo que sería importante aquí es trabajar con el Ministerio de Vivienda, con Asobancaria, para tener una sola plataforma que permita canalizar esos recursos y no enredarnos después con 30 mecanismos de asignación de subsidios diferentes en todo el país. Pues doctor Guillermo Herrera, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Noticias RCN. Quedamos muy preocupados con este diagnóstico del sector de la construcción de vivienda en el país y ojalá que se pueda trabajar articuladamente con el gobierno nacional pues para salir, porque usted lo decía, no es solamente la construcción de vivienda, es que esto jalona el empleo en el país. Maritza, gracias por estar con Juan nosotros. Eduardo. Doctor Herrera, un gusto tenerlo acá, bienvenido. Igualmente, siempre. Muchas gracias. Muy gentil, muy amable. 6 de la mañana, 32 minutos, cambiamos de tema, se conoció el video de un